Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es y yo voy a hablar acerca de los Juegos Olímpicos de los pueblos indígenas. Bueno, para comenzar a hablar un poquito acerca de los Juegos Mundiales de los pueblos indígenas, primero vamos a hablar qué son. ¿Qué son los Juegos Mundiales de los pueblos indígenas? Podemos decir que son competiciones realizadas por parte de los pueblos originarios del continente americano precisamente. Podemos decir que estos eventos se dan en forma de manifestación por un lado y por el otro lado por participación activa en el ámbito deportivo. Bien, ¿por qué decimos que se dan en forma de manifestación? Se dan en forma de manifestación a causa de la lucha con la que viven estos pueblos indígenas constantemente y por el otro lado, con la participación activa en el ámbito deportivo, eh, porque históricamente estos pueblos indígenas en su vida habitual tenían distintas actividades o juegos relacionados en el ámbito deportivo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes de los primeros Juegos Olímpicos indígenas, que el inicio de los primeros Juegos comenzó en la ciudad amazónica de Las Palmas, en Brasil. Esta celebración atrajo un alrededor de 2.000 atletas de diferentes etnias, en la cual participaron alrededor de 20 países, en la cual estas celebraciones, estas competiciones, además de ser un evento cultural, sirve con la oportunidad de dar conocimiento a las distintas culturas indígenas, y aquí no solo es del continente americano, sino también de otros continentes en las que podemos mencionar el continente africano, el continente asiático y Oceanía. Bien, para contextualizar un poquito acerca de estos Juegos Mundiales de los pueblos indígenas, vamos a comenzar hablando de sus principios, en lo cual Brasil organiza desde el año 1996 unos Juegos Indígenas que son nacionales. Son nacionales, pero de todas formas son promovidos por el Ministerio de Deporte y por el Comité Intertribal de Memoria y Ciencia Indígena, que cada 2 años reúne un número mayor de participantes. Bien, posteriormente, en el año 2013, surgió el debate acerca de la creación de los Juegos Mundiales Indígenas, en la cual se reunieron precisamente en Brasil 17 representantes de distintas etnias, en la cual llegaron a un acuerdo en la que posteriormente, en el año 2015, precisamente un 25 de junio, se realizó la inauguración y celebración de los primeros Juegos Olímpicos de los pueblos indígenas. Bueno, en estos Juegos se realizaron en Brasil, fue muy positivo, por lo cual este comité decidió realizarlo posteriormente, 2 años después, en Canadá. Y así sucesivamente se va celebrando cada 2 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los incidentes que surgen en los Juegos Olímpicos, que en los Juegos Olímpicos empezaron justo en el medio del aumento de la violencia contra los pueblos indígenas, en la cual los principales representantes
de cada etnia indígena salieron a manifestar justo en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que surgieron en Brasil, eh, ya que distintos ambientalistas consideraban que Brasil era uno de los países más peligrosos a causa de la violencia que existía y de la discriminación que existía en estas comunidades. Lo cual, esta participación y celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ocultaban la oscura realidad en la que estaban viviendo estos indígenas eh, de de diferentes personas. Por lo cual, estos líderes indígenas captaron la atención del público para salir a manifestar y reclamar sus derechos. También podemos decir que en cuanto al gobierno, se reclamó mucho al gobierno, ya que el gobierno debería ser el garante de estos derechos y ayudar a la celebración de los Juegos Indígenas, por lo cual el gobierno le dio la espalda, dejando de lado a estas organizaciones y no comprometiéndose en cuanto a la estructura y a la limpieza de los ríos eh, para lograr una descontaminación y así poder realizar estas celebraciones de la mejor forma posible. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características y los principales objetivos que hay que tener en cuenta antes de la realización de estos juegos. Hay una frase en la cual cabe mencionar que dice, lo importante no es ganar, sino celebrar y participar, en la cual una de las características más importantes de estos eventos, si bien es una competencia, porque algunos ganan y otros pierden, lo principal es no competir, en lo cual este evento debería ser una verdadera fiesta lleno de rituales y pura alegría. Vamos a mencionar algunos de los principales objetivos que hay que tener en cuenta en la realización de estos juegos indígenas. Uno, incentivar el deporte socioeducativo. Por otro lado, tenemos la integración y el intercambio de los valores tradicionales de las diferentes etnias. También debemos promover la incentivación hacia los deportes tradicionales. Y por último, recuperar las etnias indígenas y las prácticas de sus deportes tradicionales. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los distintos deportes y actividades que existen en estos juegos indígenas. Bueno, antes cabe aclarar que el país anfitrión de cada evento, antes de dar comienzo a los juegos, se realiza una ceremonia en la cual los distintos participantes de las diferentes etnias realizan una ceremonia y una presentación con sus atuendos típicos de cada etnia. Bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de los deportes, que a los deportes los podemos dividir en dos. Por un lado, tenemos los juegos tradicionales demostrativos y por el otro lado tenemos los juegos nativos propiamente de los pueblos indígenas. En cuanto a los juegos tradicionales, podemos mencionar la carrera de 100 metros, que esta carrera de 100 metros se realiza en un lugar llano, en la cual, como podemos ver ahí en la imagen, se realiza sobre una superficie de arena en la cual los participantes deben concurrir o deben realizar esta actividad de la mejor forma posible, cómodos. Acá, como vemos en la foto, los participantes no tienen ningún tipo de vestimenta en particular, sino que están con el torso desnudo y corren descalzos.
y es como una carrera normal, el primero que llega a la línea de meta será el ganador. Luego tenemos la carrera de fondo, que a esta se la considera muy importante en estos juegos, ya que se la asocia mucho eh, a la casa y al estado físico que debe tener un indígena para lograr la caza y subsistir de la mejor forma posible en su vida cotidiana. Por otro lado, tenemos el deporte de arco y flecha, que en este deporte los participantes deben concurrir con su propio arco y su flecha, en la cual deberán intentar acertar de una distancia aproximada de 20 o 30 metros a la diana. Por otro lado, tenemos el lanzamiento de lanza, que este es una disciplina muy conocida en los Juegos Olímpicos, pero en este caso los atletas concurrirán a un sorteo de lanzas en la cual le tocará una determinada lanza a cada uno al azar, y es prácticamente igual a de los Juegos Olímpicos oficiales. El que, el que logra llegar, el que logra lanzar la lanza lo más lejos posible será el ganador. Por último, acá tenemos la carrera de canoas, que la carrera de canoas, como lo conocemos, en este caso se realizará en una canoa hecha naturalmente, es decir, hecha a mano por parte de cada participante y deberá competir con su atuendo correspondiente y sin ningún tipo de tecnología, como podemos ver en los Juegos Olímpicos oficiales. Aquí simplemente se tiene la canoa y el remo para llegar a la meta final. Bueno, ahora, por otro lado, tenemos los juegos nativos de integración, en lo que podemos nombrar la cerbatana. La cerbatana es una de las disciplinas más exóticas, ya que si bien se puede usar como un deporte, también se usaba para la caza, en lo que los pueblos indígenas lo usaban para la caza, ya que era un instrumento muy silencioso y les servía para desenvolver de la mejor forma posible ante la caza de algún animal. Por otro lado, tenemos el soga tira, que este es uno de los considerados más entretenidos, ya que es muy divertido y es una disciplina colectiva, en la que cuenta de dos equipos, uno de cada lado. Eh, Estos equipos deberán tomar la soga intentando traer al equipo contrario para su lado, en la cual intermedio de esos dos equipos habrá una línea. El equipo que logra llevar el equipo hacia el lado propio será el ganador. Por otro lado, tenemos el juego que se llama Xikuna Nahati, que este es un juego muy particular, se lo puede llegar a asociar al fútbol, ya que cuenta con dos equipos, pero la particularidad de este deporte es que únicamente se puede pasar la pelota hacia el otro lado con la cabeza. Únicamente se puede pasar la pelota con la cabeza, intentando llevar la pelota hacia la meta del equipo contrario. Por otro lado, tenemos la carrera de fondo, que es una de las disciplinas que más exigencia física tiene, ya que se trata de trasladar un tronco de aproximadamente 100 y 120 kilos. Esto se puede hacer de forma colectiva, en lo cual los participantes deben trasladar aproximadamente entre 50 metros de ida y vuelta el tronco entre los hombros. Por otro lado, tenemos el Pasara Lutakua, que este juego es el que podemos llegar a asociar al hockey tradicional que conocemos, pero la particularidad que tiene este deporte es que la bola está envuelta en llamas. También se trata de dos equipos, en la cual un equipo debe llevar la pelota al arco del equipo contrario. Y por último, uno de los juegos
más populares son las luchas corporales